Buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, quisiera agradecer una vez más al presidente Asomega y a todo el comité organizador, Julio, por esta magnífica reunión. Sabes que yo habitualmente suelo sumarme a la comida Asomega de verano y creo que esto era necesario. Yo hoy estoy aprendiendo muchísimo y sobre todo es necesario pues, para pasar un ratito más con Barto, con tantos compañeros que, como lo presentaban antes, es una felicidad que además de su magnífico currículo, que es un orgullo para los que somos sus amigos, sigue estando ahí. Y sigue estando ahí para todos y sigue estando ahí para Somega. Por tanto, muchas gracias, Barto. Y yo tuve también la gran fortuna de tener mis padrinos. Y el profesor Charro fue uno de ellos y mi maestro, el que continúa siendo mi maestro, que es el profesor Tojo también. Y desde pequeñita pues me fueron llevando de la mano y me fueron invitando a los simposios sobre la dieta atlántica de Bayona. Fui con ellos también al CEDA, en el norte de Portugal, en Ponte da Lima, donde se empezó a constituir el Centro Europeo de la Dieta Atlántica y me fueron pues ilusionando en la investigación, en la nutrición y en el cariño a Galicia y a nuestros productos y de qué manera estos productos podíamos defenderlos como saludables. En este sentido, después de la introducción del profesor Charro, pues decir que nuestra dieta, que la dieta del sur de Europa, que la dieta atlántica, que la dieta gallega, que la gastronomía gallega pues es el resultado de acontecimientos históricos que empiezan con la cultura castrense, que siguen con el Imperio Romano, que continúan con el Camino de Santiago, con los monasterios benedictinos, con la nobleza gallega, con castillos y pazos, con el descubrimiento de América y hasta con nuestra emigración. De qué manera nuestra emigración fue sumándose a nuestra forma de alimentarnos. Y recordaremos todos que la lareira continúa siendo todavía hoy en Galicia el centro neurálgico de la vida familiar. Sobre todo, hace años, la lareira era el lugar en donde se reunían los vecinos, en donde hablaban, en donde se festejaba y en donde se pasaban largas noches hablando seguramente de la Santa Compaña y de otras muchas cosas, ¿no? En cualquier caso, la dieta en Galicia fue cambiando en los últimos años y como podéis ver, no sé si... Sí. Como podéis ver, la alimentación en Galicia desde el año 64 al 2007 pues se fue separando de lo que eran las recomendaciones o de lo que son las recomendaciones saludables. Pasamos de un aporte de carbohidratos de alrededor del 60% en el año 64 a una bajada hasta el 48% en el año 2007. Los lípidos empiezan en cerca del 30% y van subiendo en los últimos años y las proteínas van aumentando. Estos son resultados ya de los estudios pues, del profesor Gregorio Varela, de la profesora Olga Moreiras, en donde veían cómo la dieta de los gallegos de alguna manera se iba separando de las recomendaciones saludables. Pero sí es cierto que desde el año 30 estuvimos viviendo un aumento de la talla, el secular trend de la talla de los reclutas gallegos. Probablemente porque íbamos regulando la ingesta energética, íbamos aumentando o asegurando la ingesta de proteínas de alto valor biológico y se iba sumando a grandes ventajas o avances desde el punto de vista sanitario. Pero junto a este mensaje o este aumento en la talla, también vemos que en los últimos años estamos viviendo la gran pandemia, la gran epidemia global que hablaban antes Barto y que hablaban Carlos Dieguez de la obesidad. Y esta epidemia pues, es el trastorno nutricional y metabólico más prevalente en la edad pediátrica. En estos momentos presenta un gradiente norte-sur en Europa, de tal manera que los países del sur de Europa, España, Portugal, Italia, Grecia, los países que tienen dietas saludables, la dieta atlántica, la dieta mediterránea, tenemos más prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil que en los países del norte de Europa. Esto tiene gran importancia, primero, porque un niño obeso tiene una gran probabilidad de convertirse en un adulto obeso. Y esta probabilidad aumenta a medida que aumenta la edad. Si es el adolescente el que es obeso, la probabilidad todavía es mayor. Y además, todas las enfermedades asociadas que hablaba antes Barto Burguera, que están ligadas a la obesidad, lo están ya desde los primeros años de vida. No tenemos que estar obesos por si tenemos unha voltiña.
La obesidad es una enfermedad. La acumulación de grasa corporal es una enfermedad y es una enfermedad que deja una impronta metabólica y un daño metabólico a lo largo de la vida. ¿Qué pasó con el peso, la talla y el índice de masa corporal en Galicia? En estos estudios de mi maestro, el profesor Tojo, donde se valoraba ya desde los años 70 qué pasaba con la talla y con el estado de salud de los niños, vemos que hubo un incremento del peso como media para un niño de 10 años de 8 kilos. Es cierto que ese incremento fue mucho mayor, fue también alto en la talla, alrededor de 5 centímetros, pero el incremento fue mucho mayor en el peso que la talla y esto hizo que el índice de masa corporal, que es internacionalmente aceptado como indicador de obesidad, haya aumentado alrededor de 2 puntos. 2 puntos que significan un importante incremento en el riesgo metabólico. El otro dato importante es que, como podéis ver, estos son las tablas, las gráficas de percentiles, y tenemos gráficas de percentiles desde el año 79, que es la primera en naranja, pues hasta el año 2006, que es la superior verde. Y vemos que todos los percentiles, desde el 1 hasta el 99, aumentaron en los últimos años. Pero este aumento es significativamente mayor desde el percentil 75, en los percentiles altos. Es decir, cada vez tenemos más obesos, pero además nuestros obesos tienen mucho más grasa corporal, tienen mucha más adiposidad. El otro punto importante es que cuando comparamos pues, una niña de 12 años del año 91 con una niña del año 2005 como media, no solamente aumentó su peso, no solamente aumentó su talla, no solamente aumentó su índice de masa corporal, sino que aumentó su circunferencia de cintura, alrededor de 5 centímetros. Y la circunferencia de cintura es un indicador de grasa visceral, es un indicador de grasa metabólicamente activa y productora de comorbilidades. Estas son todas las complicaciones, lo ponía Barto antes, de la obesidad, pero ya de la obesidad infantojuvenil. Están afectados todos los sistemas y aparatos y yo quiero destacar la presencia de síndrome metabólico ya desde edades prepúberes, como acabamos de publicar recientemente. No puedo dejar de comentar en Santiago la otra gran pandemia, que es la hipovitaminosis D. La vitamina D es mucho más que una vitamina, es una hormona con efectos pleiotrópicos, con receptores en todas las células del organismo, con múltiples causas, entre la que destaca en estos momentos la obesidad. Probablemente porque la grasa corporal actúa atrapando a la vitamina D, que es una vitamina liposoluble y que no permite que sea utilizada. Pero en el lado derecho podéis ver todas las enfermedades que se ligan con la vitamina D. A la tradicionalmente conocida como raquitismo o osteomalacia o otros problemas osteoarticulares, pues se suman en estos momentos patología psiquiátrica, infecciones, patología autoinmune, el cáncer. Tenemos importantes grupos de investigación trabajando en nuestra universidad en la relación entre vitamina D y cáncer de colon, vitamina D y cáncer de mama, etc. Por tanto, la hipovitaminosis D, la nueva gran pandemia, en donde en Galicia tenemos especial riesgo porque además de la obesidad tenemos pocas horas de sol, estamos situados a 43 grados latitud norte y la angulación hace que la vitamina D se sintetice menos. En cualquier caso, Galicia, que no hace tanto tiempo, una de las principales causas, cuando los niños venían a nuestro hospital, pues tenían raquitismo, tenían deformaciones osteoarticulares debido a la hipovitaminosis D. Es cierto que eso se ha superado, pero si nosotros hacemos un análisis de sangre a nuestros niños, las cifras están muy por debajo de lo que se consideran los niveles de salud metabólica en el momento actual. Bueno, ¿y qué está pasando? Pues está pasando que nuestros niños y la población gallega está abandonando nuestra dieta atlántica, está perdiendo su adherencia a la dieta atlántica. Cada vez más comemos sin hambre y bebemos sin sed. Yo creo que decía Barto, si tengo comida en casa, pues tengo que comer. Aumentan el número de comidas fuera del hogar, cada vez a edades más tempranas. Los niños se saltan comidas, los niños comen delante del televisor, con lo cual hacen una mayor ingesta, no son conscientes de lo que comen, no llegan a tener la sensación de saciedad,
no comen en familia, que no es lo mismo que no comer en casa. Probablemente en Galicia todavía tengamos un porcentaje de niños que comen en casa, pero no en familia, no acompañados de sus mayores, con lo cual la transmisión de la educación nutricional la estamos perdiendo, de la tradición nutricional. Hacemos cenas tardías y abundantes, aumentó el tamaño de las raciones, cuando uno ofrece mucho se consume más. Los niños disponen de dinero para elegir la comida que ingieren. Disponemos de máquinas expendedoras en todos los lugares y hay una permisividad a comer de cualquier manera, en cualquier lugar y de cualquier forma. En cualquier caso, cuando estábamos con el estudio Galinut, el profesor Tojo, cuando yo ya le llevaba estas gráficas y le decía, fíjese que los niños de Galicia, pues la comida del fin de semana, un 20% no la hacen en familia, estamos hablando del 2004. El estudio Galinut englobaba 7.000 niños de distintas poblaciones gallegas, rural, costa, urbano. Y me decía, bueno, pero la cena sí, pues el 30 y tantos % no la hacían tampoco en familia. Ya no quiero decir las meriendas o los recreos, en donde el 80 y tantos % no la hacían en familia. No lo hacían en familia y además, pues había un 60 y tantos % de los niños que decidían lo que iban a merendar. Pero es que la comida de la semana, un 24% también decidía lo que querían comer. Y de las comidas que decidían, ¿cuáles compraban? Pues sobre todo las meriendas, incluso los desayunos, un porcentaje muy importante las compraban los niños. ¿Y en dónde las compraban? En el supermercado, en la tienda de golosinas, en el kiosco, evidentemente no iban al mercado. Por tanto, el producto de proximidad, el producto fresco, el producto local, todas esas cosas que decimos en nuestro decálogo, nuestros niños y nuestros adolescentes lo están abandonando. Y la calidad de la dieta en Galicia, pues para un 21% tienen una calidad baja en los niños y adolescentes gallegos. Cuando recientemente, el año pasado, publicábamos los patrones de consumo alimentario en niños y adolescentes de Galicia y haciendo los clústeres, porque sabemos cada día más que lo importante en la alimentación es el patrón. Yo cuando cuento esto me acuerdo del profesor Gregorio Varela, padre, que decía, a mí no me cuentes lo que comiste hoy, cuéntame lo que comes a lo largo de la semana. Bueno, pues un poco los clústeres pretenden esto. ¿Cuál es la composición de nuestra dieta? Y como veis, ningún niño seguía por completo todas las recomendaciones de lo que recomendamos consumir a diario, de lo que recomendamos consumir durante la semana y excepcionalmente. Y un porcentaje muy importante, el 32%, pertenecían al clúster 1, no cumplían ni las recomendaciones de los alimentos de consumo diario, ni semanal, ni esporádico. Con respecto a este cumplimiento de las recomendaciones, con respecto al sexo, no había diferencias entre niños y niñas. Con respecto a la edad, destacar que el porcentaje mayor que no cumplía ninguna de las recomendaciones se encontraba entre los niños prepúberes. Por tanto, principal riesgo, porque esto significa que estamos adelantando la conducta de no adherencia. Y también sí que veíamos que los niños que no cumplían el mayor porcentaje tenían obesidad. Por otra parte, cuando buscábamos la relación con el nivel socioeconómico y cultural, pues también, como pueden ver aquí, el nivel de estudios del padre significaba un mayor consumo de bebidas azucaradas cuando el nivel de estudios era bajo, y con el nivel de ocupación, el nivel de bebidas azucaradas también era superior en los hijos de padres con niveles culturales o educacionales bajos. Una vez más, la obesidad empieza a ser una de las mayores discriminaciones sociales. La obesidad se liga con el nivel socioeconómico y cultural bajo, y la alimentación saludable no es precisamente en donde los precios de los alimentos han disminuido. Cuando tuvimos la crisis económica todos pensábamos que volveríamos a la cuchara para beneficio de nuestra salud, pero en vez de volver a la cuchara aumentamos el consumo de productos precocinados, que son los que tienen un menor incremento económico. No se puede hablar de patrón alimentario y no hablar de actividad física. La dieta atlántica en realidad es un estilo de vida atlántico. A la dieta atlántica, a la alimentación, tenemos que sumar nuestro rural,
nuestro desplazamiento o el desplazamiento de nuestros abuelos, que son hoy los que tienen esta altísima longevidad que decía el profesor Charro, que iban pues a la fiesta o iban a ver al amigo a 8, a 9, a 10, a 20 kilómetros, iban caminando. Cuando hablamos de patrones de dieta atlántica, pues cuando comparamos en función de las horas de visión de televisión, vemos que los niños que ven más de 2 horas la televisión al día, el 43% pertenecen a ese clúster 1, que es el que no cumple ninguna de las recomendaciones. Y además, cuando casi siempre ven la televisión, también el 44% son los que no cumplen las recomendaciones. Por tanto, las TICs tienen una importante influencia en el consumo de alimentos esporádicos. Bueno, pues estamos en peligro de extinción de nuestras dietas saludables. Y esto, pues lo decía ya la FAO, tanto de la dieta mediterránea como la dieta atlántica. Tenemos la fortuna en nuestro país de estar bañado por 2 mares, con 2 excelentes dietas, 2 dietas saludables, bioactivas, con diferencias entre ellas, no solamente en alimentos, sino en cuanto a preparación culinaria, que también modifica la composición de los alimentos. La dieta atlántica se caracteriza, como decía el profesor Charro, por el cocido, el vapor, la plancha, mucho más que la fritura, por un consumo importante de pescados, por un consumo importante de lácteos, sobre todo quesos, con la presencia de aguas de manantiales, con un importante aporte de agua en nuestra dieta, con vinos de consumo moderado con las comidas, de carne magra, de carne que no es de cebamiento, nuestra ternera gallega, que tiene una composición nutricional completamente distinta a las carnes de vaca, las carnes, y con unas salsas, nuestra jada, que tienen aceite de oliva, ajo y pimentón, 3 alimentos con componentes funcionales importantes. Con unos postres que son postres, como dirían nuestras abuelas, este es postre casero. Pues sí, es postre con harina, huevo y leche y muy poco azúcar, es decir, con importantes alimentos. En cualquier caso, en estos momentos, el consumir más grano entero, el consumir más pescado, el consumir más vegetales, más lácteos, más embutidos magros, esos 10 objetivos respondemos perfectamente a ellos si seguimos nuestra pirámide atlántica. Y ya la segunda parte de la charla me gustaría terminar contando un poco por dónde va, qué está investigando nuestra fundación. Pues la Fundación Dieta Atlántica, que la iniciaron pues, el profesor Charro y el profesor Tojo, siendo rector el profesor Senén Barro, en estos momentos tenemos importantes publicaciones. En concreto, el grupo del profesor Feijóo, que es ahora mismo vicerrector de Planificación Estratégica, acaba de publicar muy recientemente la dieta atlántica es una de las dietas con mejor huella de carbono y menor impacto medioambiental, precisamente por el consumo de alimentos de temporada, por el consumo de productos frescos, por la preparación culinaria, etcétera, comparándola con la dieta mediterránea, comparándola con las dietas veganas. Es decir, la dieta atlántica está en los primeros puestos. Hemos terminado recientemente un proyecto de promoción de la dieta atlántica tradicional. Fue el primer ensayo clínico realizado en la comunidad mediante intervención en familias, que se llama el Estudio Galiat. El Estudio Galiat fue una experiencia innovadora en el Centro de Salud de Astrada, de donde soy yo, y que es un centro de salud que tuvo premio Best in Class al mejor servicio de atención primaria de España varios años. Y este es un ensayo clínico que una vez más demuestra la importancia del trabajo multidisciplinar y del trabajo de todos en la lucha contra la obesidad. En el Estudio Galiat 6+7 entran 6 grupos de investigación y 7 empresas. Se hacen familias como núcleo de actuación y desde un centro de salud, que es la medicina que está unida, que está directamente relacionada con las familias. El ensayo consiste, bueno, como veis, la prensa colaboró también promocionando el estudio, se trabajó en 250 familias,
Se hizo una intervención durante 6 meses, un brazo aleatorizado, un brazo de intervención se le daba los alimentos, el otro brazo era el control, se le hicieron clases de cocina, se le dio un libro de recetas atlánticas, se le daba pues pescado, verduras, aceite de oliva, quesos. Bueno, yo me gustaría destacar dos cosas de este estudio. Los resultados preliminares es que hubo una disminución de todos los parámetros antropométricos, empezando por el índice de masa corporal en el grupo de intervención. Y hubo disminución en los niveles de colesterol total y de los niveles de LDL colesterol. Y destacar que cuando vemos la ingesta también hubo una disminución de la ingesta total de energía, una disminución de la ingesta de grasa saturada, con una disminución de colesterol y un aumento de la ingesta pues, de betacarotenos, ácido fólico, es decir, se mejoró la dieta cuando aplicábamos el patrón atlántico. A mí aquí me gustaría destacar otra cosa, y es que mejoró en el grupo de intervención, pero también tuvimos efecto en el grupo control. Y eso indica el apoyo, indica lo que significa la actuación en una comunidad, participando el ayuntamiento como participando las empresas locales, etc. En estos momentos tenemos en marcha un Interreg, un PopTech, España, Norte, Portugal, que lo que hicimos fue buscando soluciones avanzadas para un envejecimiento saludable a través de la nutrición, NutriAge, y lo que hacemos es visitar las residencias de la tercera edad para ver cuál es la situación del estado nutricional y del consumo, para hacer una propuesta de intervención nutricional. Estamos justo en la mitad del estudio, tenemos toda la evaluación nutricional de parámetros de biomarcadores nutricionales y vamos a hacer la intervención en este proyecto. Pues el profesor Carlos Dieguez es otro de los integrantes del grupo de investigación. Veis cómo participa varios grupos de investigación. Participan las instituciones, pues la Consellería de Trabajo y Bienestar, el Clúster de Alimentación de Galicia, la Consellería de Sanidad, la propia Fundación Dieta Atlántica, la Sociedad Gallega de Serontología, el Clúster de Saúl, la Escuela Superior de Hostelería. Estamos hablando de nutrición, no podemos dejar a un lado la gastronomía y la alimentación. Y otros socios del norte de Portugal, la Universidad de Oporto, las Casas da Misericordia de Viana do Castelo de Oporto, el Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Y como decían antes, yo soy pediatra y pertenezco al grupo del Alciber de obesidad, de fisiopatología, obesidad y de nutrición, que lidera el profesor Carlos Dieguez, y coordino el grupo de investigación pediátrica del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago. Y dentro del CIBER tenemos un proyecto intramural, que es el Melipop, en el que participamos 7 ciudades españolas, que pretende la intervención en niños ya con obesidad. En niños sin obesidad, pero con riesgo de obesidad. Niños de 3 a 6 años, en donde el riesgo es que su padre o su madre padezcan sobrepeso u obesidad y ellos tengan enorme peso. Es un estudio de intervención con dieta atlántica, en el caso de Galicia, dieta mediterránea en las otras ciudades, las 2 dietas saludables, y estamos iniciando ahora el estudio Corals, que pretende ser un estudio longitudinal a 10 años, en donde lo que valoramos es los factores de riesgo. En niños de 3 a 6 años hacemos una evaluación antropométrica, unos cuestionarios de alimentación, de actividad física, con acelerómetro, unos marcadores bioquímicos, unos análisis de orina y de heces, porque uno de los factores de riesgo importantes saben que es la situación de nuestra microbiota intestinal, y como decía el profesor Bruguera, esa es otra charla, y vamos a recoger también en estos niños cuál es esta situación. En cualquier caso, termino diciendo que Galicia es un referente nutricional, pero es un referente gastronómico, cultural y de espacio natural investigador. El turismo de Galicia tiene que ser también un turismo de salud. Tenemos un maravilloso medio natural, un hábitat con microciudades, villas, parroquias, aún no suficientemente degradadas. Tenemos estilos de vida con un equilibrio entre la tradición y la modernidad, un importante patrimonio arquitectónico, una dieta atlántica que tenemos que promocionar entre todos y que yo espero que Asomega continúe siendo el baluarte de nuestra dieta atlántica, un gran potencial investigador
y una buena industria pesquera, acuicultura, agroganadera, que busca en el I+D+I el apoyo al desarrollo de Galicia. Y nada más, esto es nuestro grupo en Santiago y de nuevo muchísimas gracias por invitarme a estar en esta magnífica reunión. Gracias.